Bueno, el tema de hoy es hacer una aplicación con varias tablas. Vamos a crear un nuevo proyecto. Lo voy a llamémoslo citas, y démosle finalizar. ¿Qué va a hacer este proyecto? Este proyecto vamos a registrar citas. En este tema vamos a ver varios temas, son varios temas los que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo llenar un combo box desde la base de datos. Vamos a ver cómo crear una aplicación que parezca más una aplicación de escritorio con JInternal Frame. Vamos a ver cómo crear una aplicación con varias tablas. Bueno, empecemos con la base de datos. Bueno, entonces vamos a trabajar a crear el proyecto. Ojo, como ya creamos el proyecto, que lo llamé citas, en NetBeans Projects se debe haber creado una carpeta que se llama citas. Entonces allá vamos a crear la base de datos. Entonces le decimos agregar una base de datos. Acá la creamos. Le decimos que en NetBeans Projects y buscamos la carpeta citas y ahí lo vamos a grabar. Llamémoslo citas.db y listo, ya tenemos acá la base de datos. Esta de almacén la vamos a quitar de acá. Entonces tenemos la base de datos. Vamos a crear varias tablas. Vamos a crear 3 tablas. Una tabla que se llame doctores. Este ejercicio es muy sencillo, luego lo vamos a ampliar con el tema de maestro de detalle, donde vamos a crear las fórmulas médicas, donde en una fórmula médica pueden ir varios medicamentos. Por ahora solo vamos a crear lo de las citas. Create table doctores, le vamos a decir documento, que sea texto, y llave primaria. Nombre, texto y correo o teléfono. Vamos a crearle otro que se llame especialidad. Especialidad sería no sé, cardiólogo, oftalmólogo, etcétera, la especialización que tenga ese doctor. Vamos a ejecutar y tenemos la tabla. Vamos a insertarle datos. ¿Qué valores van? Los valores van, como todos son texto, todos van entre comillas. Entonces le vamos a poner el documento, el nombre, seguida el teléfono y la especialidad. No voy a utilizar tildes. Acá por ejemplo en Pérez lleva tilde y en cardiólogo lleva tilde, pero no lo voy a utilizar para no tener problemas de pronto con codificación UTF-8 o algo. Vamos a cambiar acá entonces los datos. Marta Sánchez. Y esta es
ginecología. Bueno, vamos a poner es la especialidad, ginecología. Listo. O sea que cardiólogo hay que cambiarlo a cardiología. Aquí en cardiólogo vamos a cambiarlo a cardiología. Vamos a acá y le decimos sigue cardiólogo. Entonces tocaría hacer un update para modificar esto. Cambiémoslo con un update, doctores, set especialidad igual a cardiología, donde documento sea igual a 10 10 10. Cardiología. Esto debería en comillas y ejecutémoslo. A ver, tampoco documento lo escribí mal y vuelvo. Listo. O sea que ya aparece cardiología. Vamos acá en history, vemos el select, debe estar por acá. No aparece. Select asterisco from doctores y ya aparece cardiología. Listo. Tenemos ya doctores, entonces vamos a crear la tabla pacientes. Crear tabla pacientes, documento, nombre, pongámosle correo para que no quede igual, y EPS y la EPS. Ya tenemos entonces pacientes y doctores. Vamos a insertar en la tabla pacientes Julio Peralta, y este es de Comeva. Cuando se avance en este tema, la EPS no debería llevar un texto, sino un número que esté relacionado con otra tabla que se llame EPS, donde va a tener el código de la EPS y la descripción o el nombre de la EPS, y aquí iría el código, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ejecutar este, vamos a guardar otro. Este es de nueva EPS. Bueno, ahí tenemos dos pacientes y 2 doctores. ¿Qué nos falta? Nos falta la tabla citas. Entonces vamos a history, buscamos el de create y vamos a crear la tabla citas. La tabla citas va a ser digámosle id de cita o el número de cita, va a ser un int y es primary key y va a ser autoincrementable. Este valor autoincrementable lo que hace es que cada que se cree un registro se va a incrementar en 1, como en una tabla de facturación o en una tabla de citas, etcétera. Según el motor de base de datos, algunos es con guión bajo acá, otros es así. ¿Qué más tiene la cita? Podríamos ponerle fecha, la hora de la cita, todo eso, pero por ahora lo vamos a dejar lo más básico posible, porque lo importante acá es que se entienda cómo funcionan estas tablas que sacan datos de otras tablas. Entonces aquí vamos a poner el doctor.
y el doctor va a ser tipo texto. ¿Por qué? Porque este doctor, ¿qué me va a guardar? No me va a guardar el nombre, ni el correo, ni el teléfono, sino el documento del doctor. Lo mismo con el paciente, va a guardar el documento del paciente. Podríamos ponerle un valor, el valor de esa cita, ¿sí? Para hacerlo, vamos a poner un precio a esa cita. Entonces se va a asignar una cita a un doctor con un paciente y se le va a poner un valor. Este doctor va a venir de la tabla doctores, este paciente va a venir de la tabla pacientes. El precio pues es independiente para cada cita. Voy a cambiar este int por integer y miremos a ver. Dice, bueno, es que no le quité este espacio y ya se ejecutó. O sea que no se pone int sino integer para que funcione el autoincremento. Entonces acá tenemos citas. ¿Cómo guardamos citas entonces? Todo esto lo estamos haciendo en la base de datos, luego nos pasamos a Java para hacerlo desde allá. ¿Cómo guardamos citas? Entonces le vamos a hacer un insert into en la tabla citas. Y los valores, el primer campo, como es autoincrementable, le vamos a poner null. Y él automáticamente va a poner el valor autoincrementable. El segundo dato es el doctor. Y recordemos que teníamos un doctor 10-10-10 y uno 20-20-20. Los pacientes teníamos el 111 y el 222. Y el precio, como es un int, no va con comilla, pongámosle 50.000. Miremos a ver si funciona esta inserción. Y ya se insertó en la tabla citas. Ya tabla citas tiene una cita. Entonces fíjense que la tabla citas tiene puros números acá, porque tiene el ID de la cita, el doctor que es un documento, el paciente que es un documento y el precio. Recuerden que doctor y paciente son text, hacia acá sean números, son tipo texto. Y se nota, fíjense que los que son int, los tipos numéricos como ID, cita y precio se alinean a la derecha. Mire, se pega hacia acá, hacia el lado derecho, y los que son text se pegan al lado izquierdo. Con eso se puede identificar también si es int o si es text. Bueno, vamos a insertar otra cita. Vamos a decir que a este mismo doctor le llegó el paciente 222 y le cobró 70.000. Ejecutamos y ya tenemos dos citas. Ahora vamos a ver cómo mostrar esa información, porque repito, si vemos acá en citas los datos, esto no nos dice mucho. Nosotros necesitamos en una aplicación que nos muestre el nombre del doctor, el nombre del paciente, el documento, la EPS de ese paciente, todos esos datos. Pero la ventaja de las bases de datos es eso, que si yo tengo solo con tener el documento del paciente ya tengo acceso a los demás datos, y solo teniendo el documento del doctor tengo acceso a los demás datos del doctor. Entonces vamos a dar la base de datos aquí y vamos a irnos a Java. Bueno, vamos aquí a NetBeans en nuestro programa de citas. ¿Qué necesitamos acá? Varias cosas. Primero, recomendación: inserten, agreguen el jar folder, la librería acá en libraries de SQLite, la librería de SQLite. Listo, ya tenemos la librería. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la clase conexión. Vamos a ir acá a un proyecto anterior, simplemente le voy a decir copiar y la voy a pegar acá en citas default package, paste, refactor copy, y le doy refactor. Ya tengo la clase conexión acá. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar acá el nombre de la base de datos. Eso es todo. Lo cambié por citas y ya, no es más. Bueno, ahora vamos a necesitar otras cosas de proyectos anteriores que vamos a ir a traer acá para mostrar la información. ¿Qué más necesitamos? Vamos a crear un JFrame form. Entonces,
En este caso, como esta aplicación ya tiene más cosas, ya tiene doctores, pacientes y citas, entonces vamos a crear un JFrame Form y dentro de él vamos a crear JInternal Frame, que no están acá, ahorita les muestro cómo aparecen. Entonces voy a crear un JFrame Form, que es el formulario principal, llamémoslo así. Principal. Este formulario lo vamos a hacer más grande y le vamos a cambiar, le vamos a insertar algunas cosas para que nos funcione. Primero vamos a buscar acá al lado derecho, vamos a buscar donde dice Swing Menus y vamos a poner un menú bar. Simplemente lo arrastramos y ya tenemos un menú acá. ¿Qué más debemos hacer? Darle clic derecho, propiedades, code, generate center, para que cuando cargue centrado. ¿Qué más debemos hacer? Como se llama principal, en la clase principal, en la clase principal del proyecto, le vamos a decir new principal, abro y cierro paréntesis, punto set visible o visible true. Eso hace que cuando se cargue el proyecto principal inmediatamente cree una instancia de la clase principal, esta que es el formulario. O sea que al ejecutar nos va a cargar nuestro formulario acá. Este es el principal y miren que ya tenemos un menú. Entonces ya se ve más como una aplicación real de escritorio. Y los demás formularios, los frame, los vamos a hacer como JInternal Frame, que funcionen, vivan dentro de este otro frame. Bueno, entonces vamos a insertar, clic derecho acá, new, y como no aparece, después de que lo hagamos una vez sí va a aparecer, pero por ahora como no lo hemos hecho no aparece, entonces le damos en other, otros, y buscamos JInternal Frame. Eso está en Swing GUI Forms. En este buscamos un JInternal Frame Form. Acá está. Voy a cancelar y lo voy a volver a hacer. Clic derecho, new, van a otros, buscan Swing GUI Forms y buscan JInternal Frame Form. Siguiente, le vamos a poner un nombre. Este lo vamos a llamar FRM, por ejemplo, doctores, y finalizar. Entonces ya tenemos este formulario. Es un frame normal, pero este va a vivir dentro de el formulario principal. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Entonces a este pongámosle un label por acá para identificarlo, que se llame doctores. También podríamos darle en la fuente, acá al lado derecho, en fuente, vamos a ponerle un texto más grande y ahí aparece texto más grande. Mi entorno es oscuro, pero cuando esto se cargue, pues se carga, ya vieron que se carga normal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer acá este menú para que nos abra o el formulario de doctores o el de pacientes o el de citas. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos al formulario principal, aquí en File, clic derecho, le podemos decir editar texto, o con F2 también funciona, y vamos a decirle administración. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer acá para que nos despliegue cuando le demos administración otro? Tenemos que ir acá a los menús y le decimos menú ítem. Me pasé acá al lado derecho donde dice Swing Menús. El primero que insertamos fue un menú bar y ahora un menú ítem, y lo arrastramos acá. Esa sería una forma. Arrastrando
¿sí? Hay diferentes tipos de menú. La forma de como más utilizada para esto es darle clic derecho a este menú, clic derecho, agregar desde paleta, add from palette, y le decimos menú ítem. Repito, a este le damos clic derecho, add from palette, menú ítem. Entonces ya nos aparece acá. A ese lo vamos a cambiar por lo que queramos que aparezca. Podríamos también poner un shortcut, o sea, un atajo de teclado que control D nos cargue, por ejemplo, el formulario de doctores, o la combinación de teclas que nosotros queramos darle a nuestro programa. Hay que tener en cuenta cuando se crean shortcuts que pues no utilizar los que utiliza el sistema operativo, como un control C, un control Z, por ejemplo. ¿Qué más hacemos? Vamos a insertar otro menú ítem. A este le decimos pacientes, insertamos el último menú ítem y citas. Bueno, no sé qué hice ahí, citas. Listo. ¿Cómo funciona ahora entonces este de doctores? Pues le damos doble clic y aquí nos va a decir, mire, ¿en dónde estamos? En J menú ítem action performed. Ahora, esto nos muestra esto así porque no le cambiamos el nombre. Entonces podríamos venir aquí en diseño, estábamos en source, vamos a diseño y le podríamos cambiar el nombre, cambiar nombre de la variable, pongámosle menú doctores, por ejemplo. Lo mismo a este, cambiar nombre, menú pacientes, y a este último menú citas. Bueno, ahora sí vamos a darle doble clic otra vez acá a doctores y ya nos va a mostrar acá que estamos programando menú doctores. ¿Qué va a hacer menú doctores? Pues lo que va a hacer es mostrar el formulario, el JInternalFrame de doctores dentro del formulario principal. Antes de hacer eso debemos hacer algo acá en el formulario principal, ¿sí? Bueno, ya tenemos el menú y todo lo que vive acá dentro del formulario principal debe ir dentro de un panel. Entonces tenemos que buscar por acá un panel que se llama Desktop Pane. Acá está, Desktop Pane. Lo voy a arrastrar, lo suelto acá y lo voy a agrandar del tamaño ya quedó del tamaño de mi formulario, ¿sí? Del tamaño de mi formulario. ¿Qué vamos a hacer? Darle clic derecho, cambiar nombre de la variable, para que no nos quede un nombre tan extraño, porque después en el código nos podemos confundir. Entonces le vamos a poner panel, pongámosle panel, ok. Entonces este ya se llama panel. ¿Qué debemos hacer ahora entonces con el botón de doctores? ¿Qué es lo que va a hacer? Este botón de menú doctores entonces lo que va a hacer es crear una instancia, un objeto de el formulario doctores. Le ponemos un nombre, llamémoslo fd formulario doctores, le decimos igual a new frm doctores. Eso hace que tengamos ya un objeto que se llama fd, que es de la clase frm doctores. Luego le decimos al panel .add que le agregue un componente. ¿Qué le vamos a agregar al panel? Pues el formulario doctores. Y luego le decimos al formulario doctores que sea visible, true, verdadero, que sea visible. Guardo y vamos a ejecutar a ver qué sucede. Entonces dice el programa es este, miren que es un programa ya que se ve funcionando independiente. Cuando le doy doctores nos carga el formulario doctores. Ese formulario, al ser un JInternalFrame,
fíjense que no se sale de su contenedor, que es el formulario principal. Bueno, vamos a poner un botón para poder cerrar este formulario, ¿sí? Que no se nos quede ahí, sino que yo pueda abrir otro y pueda cerrar este formulario. Entonces ese formulario simplemente lo vamos a buscar acá y vamos a ponerle un botón temporal por acá. Ahora lo modificamos, cerrar, llamémoslo botón cerrar, btn cerrar, y lo único que va a hacer es que le va a decir this, que es el mismo, this es el mismo, punto dispose, control S, ejecuto, administración, doctores, y tenemos el botón que nos cierra el formulario. Listo. Bueno, entonces uno de los temas que íbamos a ver era lo de JInternalFrame, que ya lo vimos. Creamos el formulario principal, le creamos un menú, le creamos un panel, y luego las opciones de menú las vamos a ir agregando al panel. Por ejemplo, vamos a hacer el de pacientes. Sería lo mismo que este. Lo puedo copiar y me voy acá al menú pacientes y lo pego. ¿Qué debo cambiar acá? Que es FRM pacientes, llamémoslo FP, formulario pacientes, new FRM pacientes, y agregamos al panel formulario pacientes y le decimos formulario pacientes true. Aquí dice FRM pacientes, nos muestra error. ¿Por qué? Porque no lo he creado. Miren, solo tenemos acá el formulario doctores. Entonces no importa. Puedo decirle acá new JInternalFrame form. Fíjense que no aparecía en esta lista, pero cuando le dijimos otro, le dijimos swing JInternalFrame form, pues ya después de hacerlo una vez, cuando acá le damos clic derecho new, ya nos aparece acá. Entonces lo vamos a insertar, lo llamamos FRM pacientes y listo. Ya tenemos, este es el formulario de pacientes. Para identificarlo también le vamos a poner acá un label pacientes. Le podríamos aumentar el texto, vamos a crearle también el botón cerrar de una vez. Esto lo podrían hacer copiando y pegando un formulario, ¿sí? Todo el formulario se podría copiar y pegar y cambiarle simplemente el nombre y lo que se necesite. Le decimos this punto dispose, control S, ejecutamos y vamos a ver si esto nos funciona. Pacientes, aquí está el formulario de pacientes, doctores, el formulario de doctores. Listo. Sería hacer lo mismo con citas, ¿no? Entonces vamos a decirle JInternalFrame FRM citas, y este va a ser el de citas. En el principal vamos a diseño, vamos al menú, a citas, y hacemos lo mismo que habíamos hecho ahora ya. A ver si lo tengo copiado, ¿sí? Entonces simplemente le decimos FRM citas y le decimos FC, formulario citas y formulario citas. Ya está. O sea que ya están los tres formularios cargándose en el formulario principal. El formulario de citas, a este no le creé el botón de cerrar. Doctores y pacientes. Listo. Bueno, ahora le creamos el botón de cerrar. El ejercicio que vamos a hacer es el de citas, porque en el video anterior tienen todo lo del CRUD de clientes, ¿sí? Entonces ese de clientes lo pueden utilizar para hacer el de doctores, por ejemplo. Entonces en doctores hacen todo el CRUD, ¿sí? Que muestra el listado de doctores, guardar, eliminar, listar, buscar, etcétera. Todo el CRUD de doctores debe estar funcionando en este formulario de doctores. El de pacientes también, hacer todo el CRUD de pacientes.
vamos a hacer el de citas, que es el que es diferente o especial, porque citas saca datos de la tabla doctores y de la tabla pacientes. Bueno, entonces vamos a ver lo del formulario de citas, que es este. ¿Cómo va a funcionar este formulario? Este formulario lo que va a hacer es que va a solicitar va a pedir un cliente, un paciente, un doctor, y le va a asignar un precio a esa cita. Muy básico, pero en realidad eso es como funciona, porque ya los demás datos, fecha, hora de la cita, no sé, hay otros datos que son que irían en una cita, pero en este caso lo más importante es lo de las tablas que tienen que ver con esta. Estas tablas no las relacionamos acá, ¿sí? Esas tablas se relacionan con comandos SQL de add foreign key, references, que es para crear bases de datos relacionales. En este caso lo vamos a hacer sin crear las relaciones de las tablas, pero funciona igual, ¿sí? Para el caso funciona igual. Eso es un tema largo de hablar, entonces ya les recomiendo que lean sobre, para entender ese tema. Se entiende muy fácil con la historia de MySQL, del motor MySQL en su versión gratuita y su versión de pago, con los motores de InnoDB y MyISAM. Con ese tema que les estoy diciendo lo pueden buscar. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear, lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer de una forma rápido y luego lo modificamos. Vamos a crear acá que va a ser, vamos a decir doctor, y vamos a poner un text field normal, un text field. Esto ahorita todo lo vamos a cambiar, pero vamos a ver que funcione con text field, que es el que ya conocen. Llamémoslo txt doctores o doctor, txt doctor. Vamos a repetir estos dos, un copiar pegar. Paciente, le cambiamos el nombre simplemente paciente, y sería el de precio, ¿no? Este no lo voy a pegar, vamos a decirle precio y poner el text field acá, F2, suprimir, enter, amplío y le cambio el nombre txt precio. Recuerden que los text field capturan como string, entonces ese también habría que modificarlo. Vamos a crear el botón, por acá el que no hemos creado, el de cerrar, el botón cerrar que no lo hemos creado. De una vez programémoslo. Y vamos acá a diseño y creamos otro botón, que va a ser guardar. Este botón es el que vamos a llamar guardar. Bueno, si se fijan, molesta mucho el NetBeans. Vamos a darle clic derecho, set layout free, diseño libre. Así molesta menos el NetBeans reacomodando todo. Guardar o asignar cita, ¿no? Como lo quieran llamar. Lo voy a llamar guardar. Lo llamamos btn guardar y listo. ¿Qué va a hacer guardar? Va a coger este documento del doctor, este documento del paciente y este precio, y lo va a insertar en la tabla citas, que lo que guarda es el documento del doctor, el documento del paciente y el precio. Entonces vamos a programar ese botón. Para este botón necesitamos código de otro que ya tengamos hecho, ¿no? Otro que ya hayamos hecho. Pues lo podríamos hacer de cero, pero pues por acá tenemos en el formulario de clientes anterior el botón guardar,
Entonces vamos a llevarnos todo esto, me voy a llevar todo el código de guardar, copio todo esto y me lo llevo para este formulario de citas al botón guardar, que estaba botón guardar, es este de acá. Listo, le digo ok para que me importe todo lo que necesito. Bueno, entonces al pegarlo acá, pues ahí se van a aparecer errores porque hay muchos datos acá que no necesito. ¿Qué necesito yo entonces? Crear la conexión. Listo. Como ya tenemos la clase conexión, recuerden que acá tenemos la clase conexión y ya cambiamos el nombre. Perdón, que estoy viendo el proyecto que no es. Espérenme, cierro esta clase conexión. Es más, voy a cerrar todo. Y vamos acá a nuestro proyecto. La clase conexión ya está conectado a la base de datos citas, que fue lo único que cambiamos. Seguimos en el formulario de citas y entonces aquí vamos a ver la conexión. Nos abre la conexión a esa base de datos. ¿Y qué necesitamos acá? Pues guardar varios datos: el doctor, el paciente, ¿sí? Que lo podríamos hacer de otra forma. Lo voy a cortar y lo vamos a hacer mejor de otra forma. Lo vamos a hacer acá. String doctor va a ser igual a ¿qué? Estoy creando una variable acá temporal, txt doctor .getText. Eso hace que el dato que está en esta caja txt doctor lo cargo en una variable que llamé doctor. Hago lo mismo para estos otros. Le digo paciente, hágalo igual a txt paciente .getText y un int precio que va a ser txt precio .getText. Esto nos muestra un error, ya sabemos, porque es string y hay que convertirlo. Entonces simplemente cogemos esto, le damos control X para cortarlo y utilizamos integer.parseInt y ahí dentro, acá dentro de los paréntesis, pegamos el txt precio getText. Ya tenemos doctor, paciente y precio en unas variables. Listo, hacemos el prepare statement, le decimos insert into citas, tres valores, ¿sí? Pero recuerden que son 4 porque id de cita también. Entonces ahí es donde en el primero vamos a ponerle null, coma y los tres signos de interrogación. Este null es para qué? Para el autoincrementable. Entonces el primer parámetro, que es este primer signo de interrogación, va a ser doctor. El segundo va a ser paciente, que quién es, pues esta variable string que es paciente, que guardó el dato de acá. Incluso yo aquí podría decirle txt doctor.getText y me ahorro estas variables, ¿sí? Lo podría hacer así en una sola, sin crear estas variables. Es más, hagámoslo así. Voy a borrar estos para ahorrar código y simplemente a este le decimos txt paciente .getText y este aquí no hay que usar el parse porque yo le digo set int y le digo que el tercero es txt precio .getText. ¿Qué pasa? Va a mostrar error. Pasa lo mismo. Si tenemos que usar acá el integer .parseInt y pego lo de el texto que tiene la caja txt precio. Ejecuto y esto lo borro. Esto era de otro proyecto. ¿Qué hace esto? Simplemente me guarda el dato en la tabla. Vamos a ver si está funcionando. O sea que en realidad lo que hice fue copiar y pegar de otro proyecto, cambiar simplemente acá
el nombre de la tabla en la que quiero guardar. Como esta tenía un campo de más que era autoincrementable, le puse null y ya, eso fue todo. Y cambié acá simplemente los datos que le paso a este PST. Listo, vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Miremos primero la base de datos, ¿sí? La base de datos tiene 3, en citas tiene 3 citas, las de 2, perdón, 2 del doctor 10, 10, 10. Vamos a crearle una cita entonces, citas, vamos a decirle, mira, el doctor 20, 20, 20, vamos a crearle al paciente 222 una cita que va a valer 50.000. Voy a dar guardar, no sucede nada, no muestra error, no muestra nada, pero miremos en la base de datos a ver si guardó. Acá está, miren, ya guardó en la base de datos. Ya es del programador de ustedes que muestren un mensaje que diga guardado exitosamente y que cierre el formulario o que haga lo que ustedes decidan hacer. El caso es que ahí ya está funcionando y está guardando. Sí, podríamos crear la función limpiar para limpiar estas cajas de texto y etcétera. Entonces hasta acá ya está guardando en la tabla citas. Listo. Ahora, ¿qué vamos a modificar? Vamos a modificar estos dos, el doctor y el paciente, para que nos muestre un combo box que nos carga los datos desde la base de datos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, entonces vamos acá en diseño, en citas, y vamos a hacer un cambio. Este text lo voy a guardar por acá, ¿sí? No lo voy a borrar, el de doctores, lo voy a dejar por aquí. Voy a meter un combo box, ojo, el combo box lo voy a agrandar acá, y este es un tema independiente total, llamémoslo CBO doctor, combo doctor, listo. ¿Cómo se ve ahora? Pues vamos a ver cómo se ve la aplicación. Se ve así, miren, que acá entonces nos muestra unos ítems. Eso es lo que vamos a hacer, que en vez de que digitemos el documento, acá seleccionemos el nombre del doctor, acá el nombre del paciente, pongamos el precio y le demos guardar. Entonces, para que este combo box se cargue desde la base de datos, tenemos que abrir una conexión a la base de datos, hacer una consulta de select asterisco from doctores y cargar todos los doctores acá. Eso lo vamos a hacer en el método cuando se carga este formulario, ¿sí? Acá después del init components. Aquí vamos a crear una función que se llame llenar combo doctores, ¿sí? Vamos a llamar a esta función llenar combo doctores. Lo voy a copiar y lo vamos a hacer por acá en cualquier parte. Voy a hacerlo por acá. Eso es un public, etcétera, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Me voy a traer uno que ya hicimos en el proyecto anterior, en el formulario de clientes, en el source. Se llamaba llenar tabla, entonces voy a copiar ese de llenar tabla porque nos van a servir varias cosas de ahí para entender cómo se llena el combo box. No encuentro llenar tabla por acá, acá está. Entonces voy a llevarme todo el método llenar tabla para mi formulario de citas acá. Y simplemente le cambio el nombre. Listo, se va a llamar llenar combo doctores. Listo. ¿Qué va a hacer este método llenar combo doctores? Fíjense que el que teníamos decía default table model porque iba a llenar una tabla. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a crear un modelo. El combo box funciona igual o similar a un JTable, que es con un modelo. Entonces le digo default combo box model, ¿sí? No es default table model, sino default combo box model. Eso es
creo un nuevo, lo voy a llamar igual, modelo. Esto lo puedo borrar, esto también lo puedo borrar, este es más sencillo. Entonces creo un modelo de la clase Default Combo Box Model, listo. Abro la conexión a la base de datos, hago un select asterisco from doctores y le digo, miren que creé un result set que lo llamé datos. Entonces le digo mientras datos.next, que quiere decir mientras hayan datos en esta variable que creé que se llama datos, ¿sí? Entonces sígalo recorriendo. Esto es un bucle, un while que simplemente va a arrancar con el primer doctor, ya porque es doctores, si fuera clientes, si fuera pacientes. Entonces, mientras, esto traduce más o menos en español como decir, mientras haya doctores, haga lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que decir, mire, al modelo, este modelo es el que crea acá, le digo agrégueme, ¿sí? Modelo punto add element. ¿Qué elemento le voy a agregar? Le voy a agregar lo que esté en datos punto get string. ¿De cuál columna? Si nos fijamos, sería 1 de doctores. ¿Dónde están doctores? Sería 1, 2 de la columna 2, ¿sí? De la columna 2, porque es la de nombre. Recuerden que estos métodos de bases de datos arrancan desde 1, 2, 3, 4 y no como los arreglos que arrancan en 0. Entonces le diría que la columna 2. También podría decirle que la columna nombre, ¿no? Lo puedo usar con cualquiera de las dos formas, ¿sí? Entonces voy a cerrar esto, ¿sí? Vamos a cerrar esto, a borrar, a acomodar todo este código y vamos a guardar y a revisar qué errores hay por acá. Por acá me está mostrando un error que ahorita lo corregimos. Son errores simplemente de cosas que haya borrado, porque acá falta una llave. Miren, sí, lo que me llevé fue una llave. Esta llave que está acá es del try y el while se quedó sin llave de cierre. Entonces tengo que cerrar la llave del while y desaparecen todos los errores. Ojo que con un solo error, mire que aparecen un montón de errores, ¿no? Bueno, ¿qué le digo? Al modelo le agrego un elemento. ¿Qué elemento? Lo que esté en datos, getString en el campo nombre, o también lo puedo hacer en la segunda columna. Cuando termine todo esto, ¿sí? Cuando termine, tengo que decirle lo siguiente. Al combo doctor punto set model, agréguele el modelo. Esto es igual al JTable. Trabajo sobre el modelo y al final simplemente le agrego el modelo a ese elemento. Vamos a guardar y recuerden que llenar combo doctores lo puse acá en el constructor de la clase FRM citas. Cuando ejecute, vamos a ver qué sucede. Cuando le dé doctores, eran citas, ¿no? En citas. Miren que me aparece Juan Pérez. Pero solo me está mostrando uno. Vamos a revisar qué pasa. ¿Cuántos doctores tengo yo acá? Tengo a Juan Pérez y a Marta Sánchez. O sea que no nos mostró sino el primero. Pero bueno, ya nos está sacando un dato de la base de datos. Fíjense que nos sacó un dato de la base de datos. Vamos a cerrar, vamos a abrirlo otra vez. Nos muestra el primero. Listo. Cerramos y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos mostró solo el primero? Porque fíjense que esta línea que cierra la conexión, este es el de donde lo saqué, está por fuera del while, ¿sí? Yo lo dejé dentro, entonces él guardó el primer dato, que era Juan Pérez, y cerró la conexión, por eso no guardó más. Entonces eso es lo que sucedió acá, que esta conexión se debe cerrar después de salir de todo lo que teníamos acá, o del while, que acá después del while, perdón, aquí
Después del while podemos cerrar la conexión. Es más, si la carga del modelo al combo box también lo podemos hacer acá después del while. Listo, guardo y ya debería funcionar. Vuelvo a ejecutar, vamos a citas y tenemos ya los dos doctores que hay en este momento. Los que hayan los debe mostrar acá. Vamos a probarlo. Mire, primero, bueno, cerremos el programa. Vamos a guardar un nuevo doctor acá en esta tabla, doctores. Entonces le vamos a decir insert into doctores. Acá está, vamos a crearnos otro doctor. La doctora Natalia y es psiquiatría. Ejecuto. Ya se guardó. Si vamos acá a doctores, tenemos 3 doctores en la base de datos. Vamos a ver si Java nos los detecta. Acá en la tabla en el formulario de citas, ya nos está cargando el nuevo doctor. O sea que si en este programa yo acá en administración le digo doctores y cargo el CRUD de doctores y agrego un nuevo doctor que se guarda allá en la base de datos, cuando yo venga acá a citas ya me debe aparecer acá. Esto es lo mismo que vamos a hacer con pacientes, ¿sí? ¿Qué sucede entonces acá? Que cuando yo le dé guardar, yo debo enviar el dato que está acá, pero resulta que el dato que está esperando la tabla citas acá, la tabla citas está esperando el documento del doctor y el documento del paciente, y yo acá en este caso estaría enviando, estoy mostrando el nombre, estoy mostrando Juan Pérez, pero cuando yo le dé guardar yo no debo enviar Juan Pérez, sino que debo enviar 10-10-10, que es el documento de Juan Pérez. Lo mismo va a pasar con el paciente, el precio si no tiene problema. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que acá nos muestre un dato, pero el dato que envíe sea el documento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear un combo o 2 combos de estos mismos que traigan los datos, no del nombre del doctor, sino los documentos del doctor, para que cuando le dé guardar enviemos ese documento del que esté seleccionado acá. Esos combos no se van a ver para el usuario, sino que va a ser interno acá para nosotros. Entonces primero voy a borrar este y voy a borrar este. Voy a crear otro combo box. Este lo puedo copiar y lo voy a pegar para combo paciente. ¿Y qué tenemos que hacer acá en source? Pues lo mismo que hicimos de llenar aquí nos está mostrando un error el botón de guardar, porque teníamos un txt doctor y txt paciente. Entonces este sería cbo doctor .get selected item, pero esto nos va a enviar el nombre del doctor y tampoco nos va a funcionar. Esto ahorita lo arreglamos con los dos que vamos a hacer, de los dos combos, digamos, ocultos que vamos a hacer. Vamos a crear el llenar combo pacientes, llenar combo pacientes, buscamos acá llenar combo doctores y lo repetimos. Esto es solo para llenar combo pacientes. Abro la conexión, select asterisco from pacientes, agrego,
getString 2, que es el segundo, que es el nombre, da lo mismo, cierro la conexión, cbo paciente.setModel y terminé. O sea, copié, pegué, cambié acá pacientes, cambié acá paciente y ya, eso fue todo lo que hice. Copié y pegué, guardo y vamos a ver si nos está llenando el combo de pacientes. Miren, los doctores acá y los pacientes acá. Hay 2 pacientes y hay 3 doctores. Entonces ya está llenando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Crear unos combos ocultos. No es la mejor forma, pero sirve para entender cómo funciona esto. Voy a copiar este y lo voy a pegar. Lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá y le vamos a cambiar el nombre. Este va a ser combo doctor documento. Combo doctor documento y vamos a pegar otra vez y le cambiamos el nombre a combo doctor paciente, combo paciente documento. Listo. Combo paciente documento. Listo. ¿Qué va a pasar? Que va a coincidir. Vamos al código aquí en llenar combo. Recuerden que este llenar combo doctores y pacientes vamos a hacer lo siguiente. Miren, llenar combo doctores. Cuando vamos a hacer esto, vamos a crear entonces 2 modelos. Vamos a crear 2 modelos. Vamos a llamar modelo nombres y otro que se llame modelo documentos. Modelo nombres, modelo documentos. Aquí en modelo nombres vamos a llenar con los nombres y modelo documentos lo vamos a llenar con la fila 1, con la columna 1, perdón, que es la de documentos. Es más, lo podríamos poner al revés. Modelo documentos y modelo nombres. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Combo doctor lo llenamos con modelo nombres y combo doctor documento lo llenamos con el modelo de documentos. Vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que doctor me lo llenó con Juan Pérez, Marta Sánchez y Natalia Gutiérrez, y este lo llenó con 10, 10, 20, 20 y 30, 30, 30. O sea que me llenó este combo con los documentos y este con los nombres. ¿Qué pasa si yo cambio acá? Miren, yo cambié. Recuerden que esto lo guarda como un array en el modelo. Este sería la posición 0, 1, 2. O sea que Natalia Gutiérrez sería el índice 2. Entonces, si yo le doy guardar, ¿qué debo enviar? Debo enviar de este combo, no de este. Este es solo para mostrar el nombre, pero el dato que voy a guardar es el documento. Si yo le doy así guardar, él me va a guardar el 10, 10, 10. ¿Qué tengo que guardar? Pues el 30, 30, 30, que es el de Natalia. Pero como Natalia está en la posición 2, le digo que me guarde el dato de este combo de la posición 2, o sea, el 30, 30, 30. Por eso cargo los dos combos con la consulta a la base de datos para que coincidan los nombres con los documentos. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a hacer lo mismo con cargar este otro con los documentos de los pacientes y luego programamos el botón de guardar. ¿Qué hacemos acá en llenar combos? Llenar combo pacientes, llenar combo doctores. Entonces llenar combo pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que estábamos haciendo allá. Modelo nombres, ¿sí? Y modelo documentos. Modelo nombres y modelo documentos.
Esto lo podríamos ahorrar en uno solo, creando un objeto que guarde nombre y documento, y cuando lo guardamos acá simplemente le decimos que nos guarde el nombre y en el otro el documento, pero para este caso lo vamos a dejar así. El modelo documentos va a agregar los de la columna 1 de la consulta, y el modelo nombres va a agregar el de la columna 2. Eso es todo. Entonces, combo paciente va a guardar modelo nombres, y el combo paciente documentos va a guardar el modelo documentos. Guardo. Este tema lo tienen que estudiar y repasar para poderlo entender bien, no es un tema muy sencillo. Ya tengo acá, fíjense que acá ya tenemos los documentos de los pacientes. Mire, son dos, Julio y David, ahí está coincidiendo. Entonces vamos a programar el botón guardar, y en esto tiene que ser claro que entiendan qué va a hacer. Yo acá simplemente estoy mostrando los nombres, pero cuando le dé guardar tengo que enviar es el documento que esté acá. ¿Cuál documento voy a enviar del doctor? Pues el que esté seleccionado. Por ejemplo, si está seleccionado Marta, será la posición 1, 0, 1. Entonces envío de este combo la posición 0, 1. Eso es todo. Cerrar, y vamos a ver el botón guardar entonces. El botón guardar va a ser lo siguiente. Abre la conexión, preparo, y le digo inserte en citas null y estos tres valores. El primero, PST set string. El 1 coincide, es el que coincide con este primero. Combo doctor no es combo doctor porque enviaría el nombre. Combo doctor documento, y no le digo get selected ítem, sino el index. Tiene que ser el índice que está seleccionado en el otro combo. Aquí tendría que decirle get selected item, sí, este es el que debo enviar, que es el documento del personaje, ¿sí? Del doctor, pero tengo que identificar cuál doctor está seleccionado acá en el formulario. A ver, les muestro. Tengo que identificar acá, cuando le dé guardar, tengo que identificar cuál de estos está seleccionado, y ese es el que tengo que enviar de acá de este otro combo. Cuando le damos al botón guardar, acá el botón guardar, vamos a tener en cuenta dos cosas. En la parte de doctores, y voy a ejecutar el programa para que se entienda más. Coincide con los datos de coinciden con Si yo aquí lo doy guardar, no hay problema, él me guardaría a Juan Pérez de doctor y a Julio Peralta de paciente con este documento y este documento. Lo que pasa es que cuando yo cambie acá, él no cambia acá. Cuando le doy guardar, ¿qué tengo que hacer? Capturar qué índice tiene este combo box, qué índice tiene, y asignárselo a este combo. ¿Qué quiere decir? Que Juan Pérez sería el índice 0, 1 y 2. Si yo selecciono a Natalia Gutiérrez, estaría en el índice 2. Entonces, en el índice 2 de sería 0, 1, 2, sería el 30, 30, 30. Entonces, lo que tengo que hacer cuando le doy guardar es capturar a este combo, asignarle el índice que tiene el índice que tiene este combo. Eso se hace con get selected index y con set selected index. Es una sola línea de código, es muy sencillo y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué le tengo que decir al botón guardar? Le digo, bueno, venga, antes de hacer esto le voy a decir, miren, combo doctores documento, que es el que está ahí oculto, punto set, asígnele el índice como índice seleccionado, que lo que está en combo doctores
el combo doctor, el que está arriba, punto get selected index. Este me obtiene el índice, o sea el 0, 1, 2, 3, 4, el índice que tenga, y se lo asigno a este combo documento. Eso es todo. Tengo que hacer lo mismo para el de paciente, entonces lo hacemos de una vez. Combo paciente documento, asígnele el índice que tiene combo paciente. Eso hace que aunque cuando se esté ejecutando no se cambie el dato allá, sí se envíe. Entonces, ¿qué le decimos acá? Insertar en la tabla citas, ¿qué datos? Pues combo doctor documento punto get selected item, y en el segundo lo mismo, pero combo paciente documento get selected item. ¿Qué tenemos que cambiar? Que este es el segundo signo de interrogación que está acá en el SQL, y el tercero queda igual porque es un setInt, el integer parseInt de txt precio. ¿Qué pasa? Que acá está mostrando dos errores porque el combo box lo que obtiene con get es un objeto, entonces tengo que hacerle un casting y decirle que me lo pase a string, que me lo tome como un string. El casting es similar al parse. ¿Sí? Aquí le hago un casting y listo. Conviértame string lo que está seleccionado en el combo documento. Ejecuto y ya está. Eso es todo. Guardo. Vamos a ejecutar y vamos a ver una cosa. Antes de eso vamos a ver la base de datos. Tenemos acá en citas estos datos. Vamos a ver doctores. Vamos a asignarle a Marta Sánchez. Miren, Marta Sánchez, que es 20-20-20. Una cita con Julio Peralta, que es 111. Listo. Vamos a ver si ya no existe una cita así acá. No existe una cita 20-20-20 con 111. Miren. Entonces esa es la que vamos a crear acá desde el programa. Le digo, mire, a Marta Sánchez con Julio Peralta, una cita de 45.000. Al darle guardar va a suceder, debe guardar, mire. Guardo y vamos a ver la base de datos. Marta Sánchez, que es 222, 20-20-20, y Julio Peralta 111. Actualizo, miren, Marta Sánchez, que es 20-20-20, y el paciente Julio Peralta 111 de 45.000. O sea que ya el programa está funcionando. Fíjense en una cosa, que cuando yo le doy guardar, aquí no me cambió. Esto acá no cambió. ¿Sí? Si yo acá le doy digamos a Natalia Gutiérrez con Julio también, digamos que Julio mantiene muy enfermo y la doctora Natalia va a atender también a Julio, pero ya le va a cobrar más. Fíjense que acá abajo no cambió. Bueno, así Natalia es el 30-30-30, ¿sí? Natalia, fíjense que Natalia acá en la base de datos, la doctora Natalia es el 30-30-30. Y acá en el programa no cambió. Miren que yo cambié acá Natalia, pero acá no cambió. Pero no se ve que cambió, pero internamente sí. Cuando yo lo doy guardar, él automáticamente me toma ese dato, ¿sí? Él toma el índice 2, 0, 1, 2, el tercer índice, que es el 30-30-30. Miren, lo dejo en 20-20 y cuando le doy guardar, fíjense que acá guardo el 30-30-30. Hasta aquí ya el programa está funcionando. Estos dos ítems los podríamos ocultar. Miren, vamos a ocultar esos dos ítems. Podría decirle entonces al inicio, cuando se cargue el formulario, le digo combo pacientes documento punto set visible false. ¿Sí? Lo oculto y lo mismo combo doctor documento visible false. Guardo, ejecuto y miremos qué sucede. Citas, miren que no se ven, pero ustedes saben, nosotros como programadores sabemos que ahí están los datos. Yo le voy a decir, mire, a Natalia le voy a asignar cita con David de 77.000. Guardar. Vamos a ir a la base de datos, actualizo
Natalia con David 77.000. Vamos a ver si Natalia es 30, 30, 30 y David es 222. Natalia 30, 30, 30 y pacientes David es 222. O sea que ya el programa está funcionando. Listo, ya es cuestión de ir mejorando y ir haciendo otras cosas que haremos en una próxima clase.